porque es un ave de las tempestades. Es un hombre que se destaca por su opinión, por el peso del estudio que en su opinión vierte, por la experiencia de una vida en la autoría intelectual, en la novela histórica, y ahora con este ladrón de esperanzas vuelve a levantar polémica y otra vez se ratifica como un bestseller en la literatura en español en nuestros tiempos, y me da muchísimo gusto estar contigo hoy y siempre. Igualmente, en esta mañana, querido Francisco. Igualmente, mi querido Perico. Bueno, pues sí, fíjate que sí, decidí escribir esta novela en tiempo presente. Me costó muchísimo trabajo hacerla, pero la escribí en primer lugar, porque el presidente de la República ha expresado hasta el cansancio que va a respetar la libertad de expresión. Y yo le creí que va a respetar, y le creo que va a respetar la libertad de expresión. Y por eso escribí el libro. Por eso es una trilogía. Comienza la primera entrega del 1 de julio al 15 de diciembre del año pasado. La otra será en el 2021 y la tercera parte de la trilogía en el 2023. Se convierte en una crónica de lo que vive el país en relación con algo que se me hace fundamental y que ya lo reflexionaba el presidente Lincoln, ¿no? O sea, un país que no tiene una libertad tampoco tiene un futuro. Así es. Cuando se habla de la libre expresión y del pensamiento y de la reflexión y del disentimiento. Porque hoy le decía a mi hijo, al presidente de la República en la mañana, pues no solamente estamos aquí en la prensa para aplaudirle, estamos aquí para criticar todo aquello que no vamos de acuerdo, y esto no quiere decir que seamos enemigos por el hecho de no ir de acuerdo. Pero además yo creo que precisamente la oposición enriquece a todos. La crítica tú no sabes cómo he aprendido yo de mis críticos. Bueno, cuando se dirigen a mí con respeto, ¿no? Respeto y con argumentos. Con argumentos que construyan un camino de razones, ¿sí?, que te lleven a un mejor estadio de entendimiento. Pues de otra manera me tengo que constituir en titular de la verdad. Y yo no soy titular de la verdad, ni pretendo serlo. Nadie lo es. No, entonces qué bueno que me critican. A mí este libro, por ejemplo, Ladrón de Esperanzas, pues sí me gustaría que saliera alguien que dijera, Martín Moreno miente, ¿no? Sí. Bueno, sí. O no voy de acuerdo. O no voy de acuerdo, o tengo mi versión y la discutimos igual. Los errores que yo pueda haber cometido, pues los enmiendo. Pero bueno, yo creo que hay que organizar diálogos orientados al mejoramiento de México con buena fe y con buena voluntad. Te constituyes con esta obra en un analista y cronista de este tiempo en función del mandato que el pueblo escogió. Sí, claro. Escogió un camino. Sí. Un camino con luces y sombras que para muchos se interpreta como una esperanza de que seamos un país diferente, de que tengamos un gobierno como decía hoy en la mañana el presidente, con calidad moral para dirigirse. Pero ahí pusiste el dedo en la llaga. El pueblo sabio se equivocó de punta a punta. Porque yo estoy de acuerdo en que pues el gobierno de Peña Nieto pues no era gobierno, era una pandilla. Por más que comenzó muy bien con sus reformas estructurales, porque ahí sí yo sí se las aplaudí y se las aplaudo. Creo que por ahí se salvaba, inclusive revistas extranjeras, ¿te acuerdas que hablaban del Mexican Moment? Y todo esto. Bueno, yo creo que... Save in Mexico. Save in Mexico también, sí. Bueno, yo creo que eso fue muy bueno, creo que fue un éxito que se apuntó. Pero luego viene un proceso de putrefacción como nunca hemos visto en la historia de este país. Y entiendo el hartazgo de la sociedad. Yo también. O sea, si me dices, oye, yo voy a votar por López Obrador, yo he dicho, pues es una buena opción, claro, vamos a darle la oportunidad. Ahora, pero para concluir el punto, pero no le des el Congreso de la Unión y no le des tampoco los congresos locales, porque vas a convertir este país en el país de un solo hombre. Ya pasamos por ahí en la historia, lo vimos con un solo hombre, con Santana, lo vimos con un solo hombre también con Porfirio Díaz durante 30 años, con Victoriano Huerta, y después lo vimos el país de un solo partido. Con Plutarco Elías Calles. Con Plutarco Elías Calles. Entonces, ahora, ¿vas a moralizar este país de la mano de Manuel Bartlett?
Bueno. De la mano de Napoleón Gómez Urrutia, de la mano de Ricardo Monreal, de la mano de gente impresentable como René Bejarán o como... Pero solamente hay una manera de moralizarlo, si vamos a comprar el concepto, es con la construcción de un Estado de Derecho. ¿Sí? Y si para construir ese Estado de Derecho vas a nombrar a un fiscal carnal, entonces ya no sirvió para nada el sistema anticorrupción, ni vas a construir un Estado de Derecho, que es lo que ha clamado este país durante toda su historia. 3 palabras: justicia, justicia y justicia. Sí. En este país, en este momento, en este gobierno, tampoco va a haber de ninguna manera justicia ni un Estado de Derecho. Y ese es mi reclamo en Ladrón de Esperanzas. Y hay también, creo que una realidad que hoy tenemos presente y que tú la tomas en cuenta cuando se habla de el reconocimiento de esto que nos antecedió, de una pandilla que se perdona pero no se olvida. Así es. Había una esperanza de México porque se implantara un ámbito de justicia por aquellos que violaron a este país, por aquellos que vejaron, que esquilmaron a este país, por aquellos que se robaron hasta la esperanza. De eso se trata. Pero entonces, fíjate, ahora en la novela eché mano de un recurso maravilloso, yo te diría que es cuasi mágico, que es el periodismo de ficción. ¿Cómo es el periodismo de ficción? No hay nadie que pueda declarar o comprobar la existencia del pacto de la impunidad. ¿Sí? Pues cómo, a ver, hay un documento, hay un contrato, no hay nada. Se presume, se dice, pero bueno, y hay indicios colaterales, como por ejemplo que el presidente Lugo Olea, en mi novela, López Obrador se llama Antonio M. Lugo Olea, o sea, AMLO. Y Enrique Peña Nieto es Ernesto Pasos Narro. Y Videgaray es Villagaray. Pues sí, porque es novela, si no sería un ensayo, ¿no? Es novela. Y entonces eché mano del periodismo de ficción. Entonces, ¿cómo pudo ser esto? Entonces estuve haciendo una indagatoria y llegué a conclusiones en donde primero la primera parte es con el gobernador de Chiapas, con él es el primer puente entre López Obrador y Pasos Narro, o Peña Nieto, como tú quieras, y luego ya directamente va López Obrador con Villagaray, con Videgaray, y ahí es donde se llega ya al pacto. Tú puedes decir, ¿y para qué tenía que hacer Pasos Narro un pacto con Lugo Olea, con López Obrador? Si iba tan arriba en las encuestas, por miedo, el candidato vencedor quería un pacto con el tricolor. ¿Por qué? Porque sabía que en la noche iban a votar 7 millones de muertos, porque tenían el ratón loco, porque tenían la operación. Entonces, le dio miedo. No, incluso hasta después de las elecciones. Fíjate, mi reflexión era, que además está subyacente en tu libro, que el PRI se quedaría sin poder, pero multimillonario. Sí, es decir, hay gente, sí. Ahí tienes a un Osorio Chong, ¿no?, que no tiene poder, pero tiene enormes recursos, que se robaron de una manera brutal con los apoyos de Luis Miranda, de Gerardo Ruiz Esparza, de Alfonso Navarrete Prida, de lavadineros brutales del propio, ¿cómo le llamas? Villagaray. Que son gente que se quedó sin el poder, pero con una enorme influencia económica, que ahí está, con esta ruptura que hace con el neoliberalismo el nuevo presidente. Pero a ver, desde la época de Santana, yo no había visto una traición tan espantosa en contra de México. Sí. Imagínate llegar y decir, yo te voy a pavimentar el camino a la presidencia de la República. Pero tú te comprometes a no meter a nadie de mi gabinete, ni a mí, ni a ningún gobernador a la cárcel. Es una traición a la patria. Y el otro dice, está bien, yo renuncio a la aplicación de la justicia, renuncio al sistema anticorrupción, renuncio a lo que sea con tal de que tú me ayudes a ser presidente. ¿Quién es peor? Ya no sé quién de los dos sea peor, pero está en la novela. Y entonces la novela es muy divertida porque de repente encontré, Pedro, que de 32 delegaciones del tricolor en el país, inmovilizaron financieramente a 22. De manera que no les dieron dinero ni para cachuchas.
ponte a ver nada más, o sea, tú como delegado del PRI, dices, oye, quiero poner aquí un espectacular. No, pues. No hay dinero. Bueno, quiero organizar un mitin, no hay dinero. 22 inmovilizados, o sea, está más claro que el agua que el pacto se dio. Sí. O sea, tienes que buscar pruebas colaterales. Pero no solamente eso, fíjate, también me sirvió el periodismo de ficción. Tú te acordarás que en 1985 se metió un señor en la habitación de la reina de Inglaterra. En 1985 se metió en Buckingham y la encontró dormida, o sea, y luego le dijo a su majestad, no se preocupe, yo no vengo a hacerle daño, yo lo que quiero es platicar con mi reina, ¿no? Si quisiera hacerle daño, se lo hubiera hecho. Pues yo ese esquema de Michael Flanagan, así se llamaba este hombre, bueno, pues yo puse a un mexicano que apuesta con sus compañeros de golf a que se meta en la habitación del presidente de la República, Ernesto Pasos Narro, Peña Nieto, el 15 de noviembre del año pasado. No te cuento la logística porque me costó mucho trabajo y me lleva tiempo. El caso que se metió cuando estaba enhebrando el sueño el presidente de la República, faltando 15 días para que entregara el poder, en la última gira de trabajo, y le pone un cuchillo en la papada. Y le dice, vengo a hablar con... Pues se asusta, imagínate, que te vas a dormir y te ponen un cuchillo en la papada. Sí, entonces dice, yo lo que vengo, si quisiera hacerle daño, ya le iba a hacer daño, me voy a ir como vine, así me voy a regresar, no se preocupe. Y entonces se incorpora Peña Nieto y dice, ¿pero qué quiere usted? Hablar. A ver, ¿usted para qué se robó 5,000 millones de dólares? Por poner una cifra que puede ser más o menos, es igual, son 100,000 millones de pesos. De los 100,000 millones de pesos que le dejen a usted el 10%, son 10,000 millones de pesos, 800 millones de pesos al mes. El primer mes se compra usted un avión, el segundo mes se compra usted un yate, el tercer mes se compra usted una casa en Madrid. Otra blanca. Otra. Bueno, y luego, ¿para qué le robó usted el dinero a los desposeídos, a los marginados, a los depauperados? Fue una canallada lo que usted hizo. Entonces se enoja el presidente y dice, ¿y usted? Usted es empresario, sí, ¿y a poco le ha pagado al fisco todo? Usted ha sido un contribuyente puntual y exacto y preciso. No, bueno, no, cuando le pueda dar una puñalada al fisco, se la doy. Entonces, ¿quién es peor? ¿El que se roba lo recaudado o el que se roba lo que se iba a recaudar? Usted es igual de bandido que yo. Entonces ves la discusión en la novela, en la periodismo de ficción, ves la discusión entre los dos, ¿sí? Porque el presidente también se enoja de que le estén diciendo todo eso. Y luego dice, usted le ha sido fiel a en mi novela no es la gaviota, sino a la pajarraca, ¿no? ¿A la pajarraca? ¿Usted le ha sido fiel a la pajarraca? No, pues la verdad no. Y le dice el presidente, ¿y usted sí está casado? Sí. ¿Y usted sí le ha sido fiel a su mujer? No. Entonces, ¿qué me reclama? Usted no tiene ninguna calidad moral. Entonces ves cómo el que está preguntando, el que se mete en la habitación del presidente, es el pueblo de México, Pedro. Él es el que se mete, el pueblo de México, y hace las preguntas que cualquiera de nosotros quisiera hacerle al presidente. Entonces ahí tienes pues ya unas posibilidades enormes, ¿no? Y también hay unas escenas amorosas, eróticas, exquisitas. Por ejemplo, mi personaje se llama, mi principal personaje periodista se llama Martinillo. Algo parecido, ¿verdad? Y está platicando con su amante en la cama, pues y están los dos desnudos y ella se queja de que, bueno, pues que el gobierno está podrido, que el gobierno es un asco, que el gobierno es una pandilla, que es una punta de criminales. Y él le dice, espérate un momentito, ¿por qué? Y entonces en la sociedad civil y en la sociedad todos son franciscanos y todos son puros, impolutos. No, hombre, te voy a contar, le dice, no hablemos del gobierno, que lo doy por descontado que así es, o sea, ni te lo cuestiono. Pero a ver, hablemos del cura que se roba las limosnas, hablemos del abogado que se vende a la contraparte, hablemos del ganadero, del agricultor que siembra con fertilizantes cancerígenos. O mota. O por ejemplo, pensemos en el ganadero que inyecta a las vacas para que produzcan más leche o pesen más kilos, o el constructor que, por ejemplo, instala alambrón en lugar de varilla. O sea, y el médico que cobra, que hace una operación a sabiendas de que puede cuidar a su paciente con medicamentos, no con una operación, pero si no, pues lo corren del hospital.
Porque no opera lo suficiente. Porque no meten el quirófano a la cantidad de gente que se necesita, o él necesita dinero para el enganche de su coche, o sea, la sociedad y el periodista chayotero, y entonces le hace una relación sin meterse con el gobierno para demostrar que la sociedad mexicana está profundamente podrida. Que no parezca que este libro, Ladrón de Esperanzas, nada más es una crítica al gobierno y al proceso electoral de López Obrador, ¿no? Es una mirada al espejo. Al espejo de lo que somos como país, y por eso pues llegas a esa conclusión en donde, porque no te lo explicas, se cierra el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, se entierran 260 mil millones de pesos, se pierden. Y los empresarios calladitos. Le aplauden. Calladitos. No, pero allá es donde voy. Le aplauden los empresarios, en lugar de que hubieran metido 500 páginas de protesta en todos los periódicos, claro. Y en lugar de que hubieran tomado una posición beligerante, pues le aplauden y dicen, no, nos fue muy bien, qué maravilla, ¿no? Es el colmo, ¿no? Pero además ves que cierran las estancias infantiles, ves, y se quedan 350 mil chiquillos en la calle, que eran unos medios preparatorios para la preprimaria, les daban de desayunar, les daban de comer, les daban técnicas psicomotrices, en fin, toda una actividad pedagógica muy interesante. Se quedan 350 mil niños en la calle, se cierran las guarderías, se cierran los refugios para mujeres golpeadas, se cierran los comedores comunitarios, el país no va a crecer ni al 1% este año, en el mes de diciembre se pierden 400 mil empleos, y sin embargo la popularidad del presidente está como nunca. Se dispara al infinito. Entonces llego a una conclusión en mi novela: o las encuestas están mal, o el pueblo de México no está informado, o es un pueblo imbécil. Porque mientras más daño le hacen a nuestro país, más crece la popularidad del presidente. Se agradece. Entonces, yo no creo en las culpas absolutas, y yo pregunto, ¿dónde acaba la culpa de Lugo Lea, del López Obrador? Y comienza la culpa de la sociedad, que no protesta, que se calla, que todo le es igual, cuando en realidad están destinando el presupuesto público para la compra de votos. Es increíble. Entonces, es una denuncia, Pedro, muy, muy seria, pues yo creo que muy sólida, y están todas las voces. Te voy a poner un último ejemplo de voces. Una plática entre una hiper, super, mega chairísima, que su novio es medio chairo nada más. Medio chairo contra una ultra chaira. Ultra chaira, pero ultra. Y le dice, yo estoy convencido que el presidente Lugo Lea es un traidor a los movimientos de izquierda. Es un traidor. Él no es un hombre de izquierda. Él es más conservador que nadie. Y le dice él, ¿y por qué? ¿Por qué es conservador? ¿Por qué es un traidor? Te voy a poner un ejemplo, dice ella. A ver, si los riquillos, los pirurris, beben champaña y la botella cuesta 700 pesos, pues que la botella cueste 5,000 pesos, que los ricos que tienen ese dinero paguen 5,000 pesos, y los 4,300 pesos de diferencia, pues que sean impuestos a favor de los pobres, de los marginados. Eso es un gobierno de izquierda. Y le dice él, estás equivocada, él estudia economía, así no son las cosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque si tú pones la botella en 5,000 pesos, ¿sabes a quién estás favoreciendo? Al contrabando. Los pirurris y los fifís van a empezar a comprar champaña de contrabando. En Texas la van a comprar en 300 pesos, te la van a vender más barata que lo que estaba en las vinaterías, y lo que estás haciendo es lastimar a los negocios mexicanos, a los empleados mexicanos, a las empresas mexicanas. Tú no puedes hacer eso. ¿Cómo vas a...? Es una locura lo que me estás diciendo. Y no estoy disculpando a López Obrador, te estoy hablando de una realidad económica. Entonces ves que ahí, como este ejemplo, hablo de la gasolina, hablo de los precios de garantía, hablo del fracking, cuando en Estados Unidos ha sido una verdadera maravilla, y la solución, y están exportando ya ahora petróleo. Entonces están todas las voces, los chairos, los antichairos, los megachairos, todo el mundo está hablando en mi novela, y a todo el mundo le di la voz. Me costó mucho trabajo estar encontrando argumentos en contra de lo que yo creía, pero bueno, era parte de la discusión. Yo voy a tratar de describir a Francisco Martín Moreno cuando escribe. Cuando escribe se aísla. Cuando escribe, sus amigos le hablamos y no existe.
cuando escribe, le pide permiso a Beatriz para irse y recluirse en un lugar ignoto, en donde estás solo con tus pensamientos y con tus turbulencias, a veces con gozo, a veces con martirio. Sí, claro. Pero siempre tratando de confrontar tus más extremas ideas. Y esto es lo que te ha hecho un autor que eres respetado por el público que te lee, por el público que te critica. Tú sabes, porque lo hemos platicado, sí, ¿cómo no?, que en muchas ocasiones, estando en mi programa, me han pedido muchas voces, muchas de la iglesia, que te saque del micrófono, que eres un hombre radical, que eres un anticlerical, que eres un irrespetuoso, que eres un irreverente, pues sí, que eres un irredento. Sí, bueno, claro, sí. Cosa que me encanta. Sí, y que por eso, hoy por hoy, te has convertido en lo que eres. Eres un gran bestseller que tiene esta fácil ductilidad para poder entender las diferentes formas de pensamiento y verterlas en algo tan interesante como este Ladrón de Esperanzas, que es un libro de Francisco Martín Moreno que se está vendiendo en todas partes y que en este uno de la trilogía te estaremos siguiendo durante este que será un largo y sinuoso sexenio. Largo y sinuoso, sí, espero que concluya bien, Pedro. Espero, no veo cómo. Por el bien de México. Por el bien de México, sí, por el bien de México. Corremos muchos peligros, corremos el peligro de que los demócratas se peleen con el presidente Trump y que digan, no te ratificamos el Tratado de Libre Comercio. Entre otras. Entonces dice Trump, no, pues entonces me salgo del tratado. Y entonces dicen, pues salte, vamos a aplicar entonces las reglas de la Organización Mundial de Comercio. ¿Y qué tal que dice? Pues también me salgo de la Organización Mundial de Comercio. Porque pues es el señor que respeta, ¿no? Nada. Bueno, entonces también tenemos el riesgo de las calificadoras. La deuda de Pemex de $108 mil millones. O sea, no hay con qué pagarlo. Y menos cuando se están destinando los recursos a fines absolutamente suicidas, como la... Ahí tienes el Fondo de Estabilización Económica que ya estará siendo usado para pagar la corrupción de Petróleos Mexicanos. Así es. En fin, y siguen las Afores. Y siguen las Afores. Cuidado con las Afores. Cuidado con estos mega movimientos que cuando un Fondo Monetario Internacional te dice, aguas, sí, vas derechito hacia el decrecimiento de tu economía, y dice, vas a ver cómo tú estás equivocado, fondo, y como yo estoy bien, y como te voy a demostrar que vamos a crecer a un crecimiento inusitado por el solo hecho de que yo soy una persona honrada. Sí, pero que no estás viendo la realidad. Y además, pues vamos a cuestionar la honradez. Yo puse en mi tuit hoy en la mañana, ya que vamos a hablar de disculpas, López Obrador le debe una disculpa al pueblo de México. Tendría que ofrecer una disculpa porque no encarceló a la mafia del poder. Exacto. Entonces, bueno, ya que hablamos de disculpas, discúlpate con el electorado porque te condujimos al poder, porque tú dijiste que hicieras justicia. Justicia y que acabaras con la mafia del poder. Entonces, ¿sabes qué? Nos debes una disculpa a los electores. No a mí, porque yo pues no voté por él, pero para quienes hayan votado por él, pues el presidente les debe una disculpa. Y más le vale dársela, porque él prometió una cosa que no está cumpliendo. Entonces, en lugar de pelearse con el rey de España y con una potencia que no existía en aquel momento, porque España no existía, eran reinos aislados, pues igual que México tampoco existía. En 1519 no existía México, era el imperio mexica, si quieres, y en España pues eran el reino de Aragón y el reino de Castilla, pero no existía España. Entonces, decirle a España que se disculpe, pues es pedirle a un fantasma que se disculpe. De otro. Sí. Estamos viendo tiempos muy interesantes. Yo les recomiendo que lean a Francisco Martín Moreno. Hiciste una gran polémica con los arrebatos carnales. Sí, bueno. Yo recuerdo una plática que sostuve contigo cuando te decía yo sobre los amoríos entre Agustín de Iturbide y Laura Rodríguez, y
te decía, ¿de dónde sacas tanta imaginación? Y me decías, es que yo estuve adentro del closet, Sí. en donde pude escuchar los gemidos de la güera y los aullidos del emperador, y lo vi. Y esta genialidad es la que nos lleva a esta nueva trilogía, en la que yo quiero seguir a Francisco Martín Moreno, porque el hombre está pegado al piso, viendo todas las opciones, analizando todas las formas de pensamiento y llegando en conjunto a poner en la balanza no a un hombre que está en la portada de su libro, sino a un pueblo que puso a ese libro en la portada, a ese hombre en la portada. Y por lo mismo creo que es algo que vale la pena el leer, el escuchar y el constantemente estar pensando en un ámbito plural, en donde se vean los aciertos y los errores, no de un hombre, sino de un pueblo con respecto a un hombre, y de un hombre con respecto a su pueblo. ¿Cómo se llama el observador ahí? Antonio M. Lugo Olea. AMLO. Me divierto mucho contigo, querido Francisco. No cabe duda que eres un enfant terrible. Gracias a Francisco Martín Moreno por tu presencia aquí. Es de Alfaguara, y está en todos lados. Digo, es un hombre que fíjense que es muy difícil ser autor de libros, porque dicho sea de paso, las editoriales no promueven mucho en México la literatura. Pero Francisco ha demostrado que sí se puede hacer y ser exitoso en la creación de obras literarias como esta, y pues está en todas partes y está en la boca de todo el mundo, y hay que seguirlo, y hay que entenderlo, y hay que entenderlo será muy simple, hay que comprenderlo, porque hay que analizar su estructura de pensamiento. Es un hombre muy preclaro, es, yo diría, extraordinario analista, es un brutal crítico, y aguas con su pluma, porque puede ser mucho más violenta que cualquier bala. Gracias, Francisco. A ti, Pedro, querido, gracias por la invitación. Es un placer.